¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Pepe en Vivo y bueno, ya estamos aquí Astrid y un servidor listos para, bueno, pues la información. Hoy vamos a hablar de los 10 países que están al borde del conflicto, de la guerra. Esto por crisis o por situaciones que ya tienen años sucediendo. Y recordar ante la situación que vive Palestina y Israel, ¿no? En estos momentos, que no es la única zona que tiene riesgos, que tiene conflictos, que ya están ahorita y que están generando incluso situaciones mucho más fuertes de lo que se está viviendo en Israel. Ahorita también, más adelante, vamos a actualizarles cómo va el tema de Israel-Palestina. Pero bueno, entramos con estos 10 países. Yo creo que habría que empezar con Yemen, ¿no? Que posiblemente, pues ese es, según distintas organizaciones, es donde se vive la... ¿cómo le llaman ellos? Como crisis humanitaria, ¿no? La crisis humanitaria, desastre humanitario, básicamente. De hecho, hace unos días, o hace unas semanas, iba uno de los de la ONU y decía que era la peor catástrofe humanitaria que hay en este momento. A tal grado está la hambruna que los doctores regresan a sus casas a bebés que están falleciendo por la hambruna. Dicen, mejor que fallezca en su casa. Según los datos que hay al respecto, es el 80% de la población en este momento, 80% de la población necesita asistencia humanitaria. Por ahí del 2019 2020 más bien, hubo una posibilidad de que se solucionara, que hubo una especie como de acuerdo, pero también hubo varias traiciones ahí entre grupos, porque ahí está Arabia Saudita, están los Emiratos Árabes, bueno, pues también ahí influye Estados Unidos, o sea, influyen muchos países alrededor, porque ahí hay petróleo, hay gas, hay muchos intereses ahí. Entonces, pues muchos países están metiendo su cuchara y pues ahora mismo hay básicamente grupos encontrados de la misma gente que vive ahí en Yemen. Lo que esperaban en un punto en esa zona es que pues Estados Unidos con Trump declarara a los yunitas o unitas, uno de estos, que los declarara terroristas, pero no sucedió. Hutis. O los hutis, ¿no? Querían que los declararan terroristas y así, pues, digamos que iban como a ahorcar más a esta agrupación. Pero no sucedió. Y aunque no son reconocidos ellos como el gobierno, ellos tienen ya la mayoría de Yemen. Y están a punto de lograr obtener, digamos, la parte de la planta eléctrica y de algunas fuentes de petróleo y otras cosas más. Y con esto, pues, acabarían apoderándose de todo Yemen. Pero no sería un gobierno reconocido por la ONU. O sea, el asunto aquí es que se está viviendo una crisis humanitaria tremenda fuera del conflicto que ya está. O sea, ahí es un conflicto que puede generar incluso guerras fuera de ese país. O sea, ahorita se vive como una especie de guerra civil en esa zona. Pero fuera de eso, pues puede generar situaciones de conflictos mayores. Entonces es un tema que hay que estar atentos con Yemen. Obviamente, al ser países pues que muchas veces no existe la prensa, pues de repente como que se olvida, ¿no? Y no se habla tanto del tema. Por eso queremos traerles los 10 conflictos o los 10 países que ya están al borde del conflicto o de guerra, ¿no? Y además porque son países, la mayoría de estos, que no tienen este armamento para todo su espectacular que vemos en Israel, claro, ¿no? Y no llama tanto la atención, y como dicen, tampoco hay tanto acceso a los medios, ¿no? Exacto. Están muy abandonados. Entonces, pues Yemen ya tiene 6 años en esta situación, sin embargo no avanza y tampoco lo vemos tanto en los medios. No, casi no se observa. Y bueno, pues yéndonos a otro país también que tiene un conflicto y que también es bastante poco conocido, es Camerún, ¿no? Ajá, Camerún, la ONU estima que hay 4 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria. Este es un conflicto que está sobre todo en el norte del país, ataques yihadistas, que los van a ver que los ataques yihadistas se distribuyen en diferentes países de África, no es el único país, Camerún, que está sufriendo por este grupo. Sí, son extremistas islámicos que pues básicamente se apoderan de primero pues digamos que hay distintas religiones, pero luego de repente entran grupos extremistas, principalmente de este tipo de grupo, y generan desestabilidad cañón en esa zona. Entonces es un tema muy preocupante porque su estrategia de estos grupos pues es internacional, ¿verdad? Y se protegen entre ellos y tienen recursos, y es una situación que mete en problemas. Hay grupos armados que apoyan a los separatistas y que están buscando pues
desintegrar Camerún como país, ¿no? Sí, o sea, aparte de los yihadistas están los grupos separatistas, eso está en el oeste del país. Entre ellos se sabe que también hay grupos, por ejemplo, en las escuelas, los docentes que están también en la mira de estos grupos armados que apoyan a los separatistas. O sea, hay un conflicto también interno bastante fuerte, aparte de los yihadistas. Por otro lado, tenemos a pues Etiopía, que es un país pues que había tenido bastante estabilidad, que tenía de hecho, todavía hasta hace poco tenía un cierto crecimiento. Se encuentra en la parte, digamos, del norte de África, y es un país que últimamente ha tenido plagas y que ha tenido pues problemas climáticos fuertes, que es otro punto importante, ¿no? Que por cierto, de ahí es Tedros Adhanom, que por eso mismo se cree que no podría repetir, porque no lo apoyan, porque él ayudó a los que están, digamos, los rebeldes. Los rebeldes. Entonces, Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, es etíope, y en este momento pues hay una división, también una especie de guerra civil que tienen ellos, y que pues eso también lo puso en el lado opuesto, ¿no?, al mismo Tedros, y pues posiblemente esa sea una de las razones por las que ya no pueda continuar siendo el presidente de la OMS, porque ya toca hacer un cambio, ¿no? Y en este país, en Etiopía, se calcula, aparte, no, igual que en el otro país, que en Camerún no hay mucho acceso a los medios, se calcula más o menos que han muerto miles de personas, incluido muchísimos civiles. Hay más de 1 millón de desplazados internos y alrededor de 50,000 personas se han ido de refugiados a Sudán. Otro país que también pues me parece bastante interesante es Afganistán, un país que pues ahora mismo Estados Unidos, la OTAN y Canadá y otros países ya están saliéndose, Alemania incluso, se están saliendo, ¿no?, de este conflicto. El conflicto en Afganistán lleva 20 años y no se ha terminado. Incluso hace apenas unos días, unas semanas por ahí, hubo un bombardeo, ¿no? Porque sigue habiendo problemas, porque sigue siendo una zona muy inestable. En 20 años no hubo manera de estabilizar la zona, digamos, o de democratizarla o algo así. O sea, realmente es una situación muy complicada la que se está viviendo ahí, y ya Estados Unidos básicamente pues dice: yo ya aquí no hago nada, adiós, ahí los dejo con la bronca. Y bueno, pues este compromiso de retiro hará que Afganistán se plantee, pues, vamos, revolucionarse ellos mismos o rehacer su país. Esperemos que no sea en el extremismo, porque pues esa es la situación que nos ha llevado a problemas. Y bueno, y esta es una guerra que tiene 20 años, pero échale para atrás y ha habido otras guerras con Francia, con Rusia. O sea, vamos, es una zona que ha tenido bronca, problemática. Y es que la situación en Afganistán, digamos que es muy parecida cuando caminas con un vaso al borde del agua. Si te sales muy rápido, muy precipitadamente, lo que son los soldados de Estados Unidos, de Alemania y de otros países, podría ser que entre inmediatamente en una guerra civil por tener el poder por parte de todos los bandos. Y si te tardas demasiado en salirte, puede ser que entonces ya no haya negociaciones por parte de los grupos. O sea, sí es bien delicada la situación, y eso es lo que pasa también cuando te metes en un país que no es tuyo, ¿no? Sí, la verdad es que sí está fuerte. No puede ser un retiro precipitado. Eso generaría pues mayor inestabilidad, pero al mismo tiempo también es importante que se salgan. O sea, que dejen que el país pues reaccione. Ya en los 70s ellos vivían una especie de occidentalización bastante importante, donde los hombres y las mujeres, o las mujeres y los hombres, tenían pues derechos bastante similares, y luego de repente empezaron a entrar los grupos otra vez extremistas y bueno, pues hicieron o convirtieron a Afganistán en el país que ahora vemos, aparentemente así, pues todo desértico, que digo, no todo es así, y con pues un extremismo muy desbordante, que eso sí es real, y eso pues sí ha sucedido en Afganistán, pero así no era. O sea, ellos, vamos, que también estaban entrando en una especie de civilidad en ese sentido muy distinta a la que tienen ahora, pero una vertiente extremista pues el Islam generó una situación muy complicada, ¿no? Otro país que también está sufriendo de una potencial crisis, o ya está en crisis más bien, es Mozambique.
que no nada más es cuestión de conflictos armados, sino que también se vieron bastante golpeados por varios ciclones en el 2020, entre ellos ¿cierto? Kenneth, Aida y obviamente la crisis del COVID-19. Además están sufriendo ataques por grupos yihadistas, que les digo que los vamos a ver en varios países, y del Estado Islámico de África Central. O sea, son varios grupos aparte que no dejan vivir en paz en estos lugares. Tienen una grave situación humanitaria también en cuestión de alimentación, tienen problemas. Ellos también fueron atacados literalmente por las langostas. Sí. Ellos también sufren parte de la plaga, ¿no? Ahí es una de las zonas donde empezó. Por cierto, el año pasado Mozambique tuvo inundaciones. O sea, fue de los países que tuvo inundaciones precisamente por ese exceso de agua que nunca habían visto, ¿no? Es un tema por ahí muy fuerte y que también los tiene en conflicto, ¿no? Y la ONU calcula que nada más en Mozambique se ha afectado directamente por los conflictos 1.3 millones de personas. Otro lugar importante pues es esta zona de Israel-Palestina, obviamente, que ahí siempre pues ya saben, hay bronca. De este tema pues vamos ahorita a explorarlo más a detalle, así que nos vamos a saltar, pero obviamente es parte de estos 10 países o de estas 10 regiones que tienen esta bronca. En este caso, ahorita lo hacemos por separado porque hay bastante información de cómo va la situación y de cuáles han sido las reacciones, por ejemplo, de México y de la ONU ante esta situación. Ya por fin ya hay información de parte de la ONU de decirle, oye, porque todo era muy general, ¿no? Pero no le exigía a nadie nada, ¿no? Ahorita ya está cambiando y ya se está pues hablando de qué es lo que propone la ONU, qué es lo que propone incluso México, ¿no? Y bueno, otro país que también al igual de Afganistán tiene muchísimo tiempo es Siria. Siria ya cumple 10 años en conflicto. Si ustedes recuerdan, todo empezó para derrocar al presidente Bashar al-Assad y lo quitaron, pero siguen estos problemas. La ONU calcula más o menos que de cada 10 sirios, 8 viven en condiciones de pobreza y creen que esto va a empeorar además. El conflicto ha afectado 5.5 millones de sirios que han tenido que irse de su país a Turquía o el Líbano, y una cuarta parte de su población vive de refugiados. Una zona también pues que hay que comentar, es importante pues decirla, es la de Venezuela, ¿no? Venezuela tiene pues una crisis política fuertísima, tiene bastantes años con esta crisis, pero si algo podía complicar la crisis, pues fue la pandemia. Entonces esta situación se volvió todavía más grave, o hizo que fuera más grave la situación. Ha habido una serie de conflictos armados, de hecho, en la selva entre la frontera Colombia y la frontera Venezuela, que ya tienen varias semanas y que siguen sucediendo. Esta situación, pues, más la crisis que tienen, puede ser un problema hasta incluso de un posible estallido social. Venezuela está pues en una situación fuerte. Este noviembre que viene, o sea, a finales de este año, se van a dar elecciones para municipios. Me parece que son no solamente para municipios, pero ya por otro lado, Estados Unidos ya no reconoce a este Guaidó como presidente, ¿no? Ya los países le están dando un poco la espalda. No tanto que no quieran que Guaidó ayude en la posible transición, sino que pues no está pasando nada, o sea, está todo ahí parado. Entonces lo que buscan más bien es ahora hacer otra estrategia de diálogo, es la única que se ve como posible por ahora, y la crisis está llevando al borde a tal grado a la situación que ya empieza a haber como intentos de posibles conversaciones. Incluso el día de ayer, anteayer por ahí, el mismo Maduro hablaba de una forma burlona, pero abriéndose al diálogo a través de Noruega. Noruega va a ser pues una especie de mediador en la cual ni Maduro está muy convencido, ni Guaidó está muy convencido. Digamos que eso es bueno. O sea, porque pues... Están de acuerdo en que no están de acuerdo. Digamos que por ahí tal vez Noruega la ven como un país pues demasiado objetivo, neutral, en la cual pues los dos quisieran que abogaran por ellos, pero pues lo importante en este punto ahorita es que el diálogo lleve algo, o sea, que sea algo práctico, algo realista, porque pues es claro que hay posiciones demasiado encontradas entre Guaidó y Maduro, ¿no?
y que no parece que ellos por sí solos no lo van a resolver. Necesitan, ¿no?, a alguien de fuera que ayude a encaminar este tema. Obviamente en ese punto no puede participar Estados Unidos, no puede participar Colombia porque ya están muy ladeados de un lado, entonces pues no, o sea, tiene que ser algo que se sienta neutral, y para eso pues está trabajando con los noruegos. Veremos qué sucede. Está muy curioso, ¿no?, que sea Noruega, porque es un país que suena muy, muy lejano, pero bueno, esa es la posible solución. Obviamente pues ahí está también advirtiendo la ONU que ya no puede sostenerse más. La gente está pues muy desesperada. En Venezuela hay muchos problemas que pues evidentemente exigen ya una solución rápida, ¿no? Otro país que está en conflicto también es Libia. Libia ahorita tiene un problema entre dos coaliciones militares rivales, y ellas son el Ejército Nacional Libio, con las siglas LNA, que está dirigido por el general Khalifa Haftar, y esta aparte está respaldado por Egipto, Emiratos Árabes y Rusia. Y por el otro lado tenemos a los militares del gobierno del Acuerdo Nacional, que están apoyados por Turquía, y lo encabeza Fayed al-Sarraj. Este más o menos ha afectado a 3,000 personas, bueno, han perecido más bien 3,000 personas, hay cientos de miles de refugiados, ha tenido que haber y ha habido intervención militar directa en Turquía en ayuda al Sarraj al principio del 2020, y desde entonces, digamos que desde noviembre ya tienen un rato que están en pláticas para llegar a un punto de paz. Sin embargo, desde noviembre están atorados en este tema. Ha habido varias controversias, situaciones así medias peliagudas. Entonces la ONU desafortunadamente no ha logrado avanzar en los tratados de paz para Libia. Entonces Libia es un punto también que está ahorita en digamos, en tensa calma. En problema. Hay una zona un poco conocida, la verdad, para esto tener que poner el mapa. Es este pedacito de tierra que está aquí, ¿sí?, entre Burkina Faso, que por cierto también hay bastantes broncas en Burkina Faso recientemente, pero en esta zona, que aquí le ponen, ¿cómo le ponen? Reserva, no sé qué, bueno, esta zona básicamente Sahel. Es exactamente el Sahel, ¿no? Una crisis que está generando también una situación muy fuerte, y que está aumentando también violencia en esa zona, que está generando una especie de guerra civil. Y aquí la guerra es otra vez yihadistas, ¿sí?, pero también una guerra étnica, que también es otro de los problemas que se ven en todos estos países. Muchas veces son guerras étnicas, pues de tal vez siglos, no sé, ¿verdad? O sea, eso tiene mucho tiempo, que tienen distintas tradiciones, distintas culturas, y unos se ven como inferiores o superiores, y pues está ese conflicto, ¿no? Están esas como guerras como tribales, por así decirlo, de mucho tiempo, y pues sigue siendo un problema que pues está arrastrando a la sociedad a una crisis permanente, ¿no? Porque pues no, ¿qué negocios puedes hacer con el mundo cuando estás en guerra? Pues ninguno, ni turismo, ni negocios, ni nada, y todo está parado ahí, ¿no? Y pues el problema sigue avanzando, y sigue siendo una situación pues el que reina es la ley del más fuerte, el que tenga mejores armas, básicamente, ¿no? El más violento, el más, es así, ¿no? Es una situación muy, muy lamentable la que se está viviendo en esas regiones, ¿no? Y bueno, una que nos compete a nosotros porque es nuestro vecino, Irán y Estados Unidos, que bueno, tienen desde enero del 2020, si se acuerdan, que así empezó el 2020 con todo, cuando mandan unas bombas a un área de Irán, o Irak. Irán. La bomba que hay en Irak, pero es un iraní el que fallece. Tú dices el de Qasem Soleimani. Soleimani en el 2020. Enero. Exacto, Trump le dispara a Soleimani, un líder básicamente pues era como el segundo, el tercero, por así decirlo, porque pero muy popular, muy popular. O sea, está el líder religioso, está el líder político, y él era el líder militar. Imagínate, o sea, vamos a ponerlo como una especie de secretario de defensa, por así llamarlo. Y directamente pues le disparan, ¿no? De hecho hasta hay videos y todo donde le cae el explosivo al auto donde él iba, del lado de Irak, como bien dices. Y pues obviamente sí les cayó como un balde de agua fría. Este señor, Soleimani, andaba yendo a Irak porque se cree que andaba haciendo movimientos obviamente en contra de Estados Unidos. O sea, ya ves que Irak pues es como proestadounidense, porque pues Estados Unidos puso el gobierno ahí y todo esto, ¿no? Entonces Soleimani ya estaba en pláticas con el gobierno, que es supuestamente proestadounidense. Entonces, como que ya andaba metiendo su cuchara en Irak,
Y eso no le gustó a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que esa fue la gota que derrama el vaso. Y el hecho de mandarlo generó protestas muy, pero muy fuertes en Irak, porque sí era como una persona muy querida, cosa que no le han perdonado. O sea, constantemente en los mensajes que da Irak están recordando a Soleimani y están diciendo que lo van a vengar y que lo van a vengar. Y no nada más contra Estados Unidos, sino es algo directo con Trump, ¿eh? O sea, la traen directamente con Trump porque pues saben que él fue el que dio la última orden y pues es un tema que lo va a perseguir. Sí, lo va a perseguir. Es un tema que va a perseguir a Trump, pues yo creo que toda su vida, ¿eh? Ajá. Sí. Y bueno, pues también sabemos que traen esta bronca de qué tanto se va a enriquecer lo que son las cuestiones nucleares, que ha sido un problema y que bueno, Biden le ha dado un poco la vuelta. Veremos cómo se desarrolla en este 2021. Exactamente. ¿Nos falta algún otro más? No, ya son los 10. Bueno, pues obviamente hay más regiones. Hay, por ejemplo, una situación de potencial conflicto Irak-Turquía, a pesar de que también son socios y amigos. Rusia-Turquía, perdón. En Rusia-Turquía son socios en muchas cosas, pero también traen piques en otras. Entonces, también se habla de potenciales problemas ahí. Bueno, pues Ucrania, que sigue siendo una bronca con Rusia. Ucrania, pues Rusia ha estado mandando militares a Ucrania, a la frontera de Ucrania. La famosa área de Crimea. A la famosa área de Crimea. Y pues temen que vaya a pasar algo por ahí. Y bueno, a lo que voy es que el mundo está lleno de bueno, ni hablamos de Corea del Norte y de muchos otros lugares que también tienen broncas. Filipinas, China, que bueno, eso es algo que sí deberíamos de agregar, la verdad. Filipinas, y China, y no nomás Filipinas. Qué ganas de estarnos corondeando, ¿verdad? Sí, es Vietnam, que por cierto, o sea, podría aparentar que Vietnam son amigos de los chinos. No, Vietnam anda en otra onda, muy distinta a los chinos. Una posición mucho más flexible en muchos temas. Y están peleados por el famoso mar de China, el mar meridional de China, donde dicen, pues cada quien quiere cobrarse su pedazo de terreno. Y entre, pues, Filipinas, Vietnam, bueno, se llamaban varios países ahí de lo que es Asia del Sur, están, pues, peleando su pedazo de agua, de mar, digamos. ¿Por qué? Porque por ahí pasa gran parte del comercio de Asia, ¿verdad? Y aparte que tiene muchos recursos la zona. Entonces, bueno, o sea, estamos cañones, amigos. Somos un caso, por eso los alienígenas no llegan con nosotros, porque si no, pues imagínate, si entre ellos se están peleando por nada. O quién sabe, a lo mejor son ellos los que están generando el conflicto, en otros somos bien buena onda. Y están haciendo todo el despapalle. Nada más hay que ver aquí que se empiezan a pelear los vecinos, ya sabes, o sea. A mí se me hace que son ellos, Bueno, vámonos mejor a algo más tranquis, los incendios en California. Bueno, no, hombre, ya vamos a terminar. Vamos por unos tacos. Hoy, porque este tema está fuerte. Oye, bueno, si te estás viendo los comentarios que yo no los encuentro. Ya. Están ahí atrásito. Bueno, ahorita vamos a los comentarios. Les mandamos un fuerte saludo. Oigan, si están entrando o ya están aquí, esa manita para arriba, por favor, échenos la mano. Avísele a Lucía que ya empezamos, dice que no ha empezado. Lucía. Cañón. Lucía, ya empezamos, Lucía, espero que nos estés viendo. Porfa. ¿Dónde está Lucía Ceballos? Díganle que sí, ya empezamos. Ojalá, no, mejor ya se dio cuenta. Que le dé reload. Pero sí, es que de repente y luego no empieza solo en automático, hay que darle reload, pero pues si no se está viendo, pues no me va. Sí, no nos va a ir. Y saludos a Gemini Saga, que es la primera vez que nos ve en directo. Tiene 8 meses viéndonos en diferido. Mira nomás, 8 meses. Y saludamos a su esposa Oksana. Qué bonito nombre. Oksana y Oksana. ¿Quién más? Gemini Saga. Y a Gemini Saga. Buenísimo, pues qué gusto que te hayas animado a comentar y estar en vivo también. Estar en vivo. Buenísimo, pues.